Bueno, vamos a ir ya con el académico experto en temas de transparencia, Odir Fernández, y un panorama de lo que Odir piensa y reflexiona es este memorándum que ha suscrito la presidenta hondureña con el secretario general de la ONU. ¿Satisface las expectativas, Odir? Odir más que nadie sabe el pensamiento del pueblo, sabe los ideales de los hondureños, lo que queremos de esta CICI, nuevo mecanismo anticorrupción, los hondureños. Vamos con él. Buenas noches, doctor Odir Fernández. Buenas noches, licenciado Renato, a Cristina, a todo el pueblo hondureño. Gracias por este espacio para poder trasladar a la ciudadanía realmente lo que contempla este convenio, este memorándum de entendimiento. Sí. Primero, licenciado, es importante establecer de que no es el convenio tal como lo mencionaban algunos entrevistados, y a la ciudadanía hay que explicarle cuál es la diferencia entre un memorándum de entendimiento y cuál es la diferencia con un convenio, qué diferencias hay entre uno y otro. El memorándum de entendimiento únicamente son las cartas que se están dando para poder iniciar una negociación, en donde las partes se han puesto de acuerdo para poder conversar sobre lo que eventualmente será el convenio para el establecimiento de un mecanismo internacional que promueva la transparencia y el combate a la corrupción en el país. Usted puntualmente pregunta, ¿satisface? En realidad la ciudadanía, esto le genera expectativas a la ciudadanía, creemos que es un buen primer paso, pero la ciudadanía hoy por hoy lo que solicita y exige realmente es el establecimiento de una comisión internacional y que comience a operar tal como se ha mencionado en una campaña política y como realmente hoy se representa la necesidad ante la falta de institucionalidad que nosotros tenemos. ¿Qué destaca de este memorándum, Odir? Ok, importante establecerle a la ciudadanía, Renato, de que el memorándum de entendimiento contempla dos fases. Sí. Dos fases son las que se han determinado. La primera fase específicamente es aquella que compromete al Estado de Honduras a sentar las bases durante este periodo de tiempo de vigencia que dice el documento que tendrá una vigencia de 6 meses aproximadamente, en donde el Estado de Honduras comenzará a revisar y a sentar las bases sobre todo lo necesario para el eventual establecimiento de un mecanismo. Ese es el primer tema. El segundo elemento que contempla esta primera fase es que ellos van a enviar expertos, o sea, Naciones Unidas, que van a dedicarse a revisar, a sugerir y a ver todo el panorama de justicia que se presenta en nuestro país, el funcionamiento del Ministerio Público, el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y todos los entes. Y el tercer paso es de que durante la primera fase, van a poder generar acompañamientos, algunos expertos que vendrán técnicamente es a educar, a capacitar al Ministerio Público, acciones que ya se han venido dando en el pasado, capacitaciones. Eso no indica que en la primera fase se va a establecer una comisión internacional, sino que lo que pretende esta primera fase es primero evaluar la problemática, establecer qué personal realmente es el que se va a necesitar, diagnosticar la funcionalidad del Ministerio Público y un punto importante que tiene este alcance en la primera fase es que ellos van a identificar aquella serie de normativas que realmente deben de reformarse o derogarse. Nos genera una preocupación, no queremos ser fatalistas, pero también debemos de ser realistas, en donde ellos van a venir a desarrollar un trabajo, a empaparse sobre lo que es la transparencia y el combate a la corrupción en el país, cosa que todos los hondureños ya sabemos, porque ellos van a venir a identificar cuáles son las reformas que deben de realizarse desde el Congreso Nacional, pero ya nosotros sabemos que se debe revisar el Código Penal, de que se debe de derogar el decreto 93-2021 en donde se reformó el tema del lavado de activos, en donde se debe de reformar o derogar completamente aquella reforma que le hicieron a la ley orgánica del Congreso Nacional en donde le da inmunidad parlamentaria a los diputados, la revisión completa de lo que son aquellas reformas al Código Procesal Penal en donde limita el secuestro de información y la solicitud de alguna información. Eso realmente es lo que ellos van a venir a desarrollar en esta primera etapa. Una vez concluida esta primera etapa, se pasa a la siguiente etapa. ¿Y cuál es esta? En donde las partes dicen, ya nos hemos puesto de acuerdo y finalmente vamos a
firmar y suscribir un convenio porque ya hay un dictamen favorable. El tiempo que va a durar toda esta negociación podrá ser 6 meses, prorrogables un periodo de tiempo más. Pero hay algo que contiene y llama poderosamente la atención el documento y habla de una gradualidad. En el inciso 11 de la segunda fase se dice que las partes convienen de que la segunda fase sería completamente gradual, comenzando por definir los términos de referencia para quién va a dirigir esa misión. Es decir, que se entiende entonces que para la persona que va a venir a liderar la Comisión Internacional será en común acuerdo con el Estado de Honduras. Y hay que tener mucho cuidado, porque debemos de considerar y valorar la independencia que eventualmente tendrá. Y bueno, finalmente en el punto 17 de la segunda fase se menciona la duración de este memorándum es de 6 meses prorrogable. Para que entienda la ciudadanía, todo quiere decir de que dentro de 6 meses no es que habrá una CICI en el país o un mecanismo de transparencia, sino que durante estos 6 meses se empezará a negociar lo que eventualmente será el convenio. Prorrogable 6 meses más, todo indica de que podría moverse estos 6 meses más a otro periodo de tiempo que las partes acuerden si consideran de que realmente no se pudo realizar lo necesario durante este periodo de tiempo. Recuerden también de que porque haya un memorándum de entendimiento no es que el próximo año y dentro de los 6 meses tendremos una comisión internacional operando, porque después viene la segunda fase, firma y suscripción del convenio. Y después de esa suscripción del convenio, identificación del personal, los términos de referencia, el tema del financiamiento y todo demás. Entonces, el 2023 será un periodo de tiempo en donde administrativamente se estarán realizando. Y de manera aparejada seguramente se estarán dando capacitaciones al Ministerio Público, pero hoy lo que la ciudadanía y el pueblo hondureño exige es el funcionamiento de una comisión internacional y el establecimiento de una comisión internacional para que luchen contra de esas redes de corrupción instauradas en el país. Es decir, en comparación con la Maxi, va a llevar más tiempo instalar este nuevo mecanismo anticorrupción, Odir. Evidentemente, recuerde usted de que cuando se empezó con la Maxi, vino un personero de la Maxi en el año 2015 a ver la situación, a reunirse con las diferentes instituciones. El establecimiento de la Maxi se dio hasta en el 2016 y la operatividad de la Maxi se empieza a dar los resultados propiamente hasta el año 2018 con el primer caso que se judicializa, que es en contra de la ex primera dama de la Nación. O sea, no será de manera inmediata que vamos a ver casos, nosotros vamos a ver casos judicializados. No quiero convertirme en fatalista, pero también la ciudadanía debe de estar consciente de que hoy la institucionalidad debe de comenzar a operar porque el establecimiento de la comisión llevará un periodo de tiempo suficiente y necesario. Odir, ¿es comprensible todo este tiempo que nos parece a nosotros largo desde la perspectiva que el hondureño, como usted lo dice, quiere lo más pronto posible la instalación de un nuevo mecanismo anticorrupción? ¿Es comprensible o da para pensar algo más? Mire, podemos decir, administrativamente se puede justificar y eventualmente puede ser comprensible. El detalle está que durante estos 10 meses ya se hubiesen desarrollado algunas acciones para evitar una primera fase, porque es necesario haber derogado ya determinadas normativas. El Congreso Nacional tiene una tarea pendiente. No se ha derogado el decreto 93-2021, no se ha revisado el Código Penal, en donde ya se limitaron algunas penas específicamente en los delitos contra la administración pública, no se ha revisado el decreto 116-2019 en donde limita completamente el Ministerio Público. Si bien es cierto, hay avances, que se derogó la ley de clasificación de documentos públicos, pero también tenemos una ley del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Hay cosas que ya deben de estarse revisando, sí, porque estos 6 meses eventualmente pueden ser comprensibles desde la perspectiva administrativa, pero si ya sabíamos que queríamos una misión internacional, hay cosas que se tuvieron que trabajar en estos 10 meses. Este punto 9, Odir, que lo pueden ver en pantalla ya los televidentes. El gobierno reconoce que el establecimiento de un mecanismo internacional imparcial, independiente y autónomo estará sujeto a la existencia de un mandato emanado de alguno de los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas y al dictamen favorable por escrito de ambas partes sobre la existencia de garantías y requisitos jurídicos mínimos para su funcionamiento. ¿Cómo lo entiende? Bueno, de que ellos están dándole la facultad para que esta instancia que eventualmente venga tenga esa autonomía, esa independencia. Sí. Pero ojo,
No es lo mismo la autonomía y la independencia administrativa a la facultad para poder ejercer la acción penal. Son dos momentos, porque al final de cuentas dice internacional, imparcial, independiente, autónomo, que estará sujeto a la existencia de un mandato emanado de alguno de los órganos intergubernamentales. Pero recuerde que por más que se diga que es autónomo, autonomía en el ejercicio de sus acciones, que no va a depender del gobierno, pero ojo, no sabemos si todavía va a ejercer la acción penal. Eventualmente podríamos entender que sí, porque ya hay muchas acciones que han sido encaminadas para poder dar esas facultades, pero todavía no se reflejan, porque si hoy se estableciera una comisión internacional, no podrían ejercer la acción penal por las limitaciones que hay en nuestro Código Procesal Penal. Sí. Justamente estoy viendo aquí el literal de la primera fase que buscará, dice, identificar en coordinación con el gobierno las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del orden jurídico de Honduras, así como brindar acompañamiento y asesoramiento en su implementación para el establecimiento y buen funcionamiento del mecanismo internacional imparcial, independiente y autónomo contra la impunidad y la corrupción. Entre otras, se incluirá la necesidad de realizar reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la abrogación del decreto 116/19 que limita las funciones del Ministerio Público, la modificación de las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación de lavado de activos y fideicomisos, la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento, en su caso, de la figura de colaboración eficaz y de aquellos instrumentos que sean necesarios para el ejercicio independiente de la acción penal pública. Sí, no se habla del querellante adhesivo, ¿verdad? Todavía no se está mencionando. Sí. De hecho, si usted se fija, ese literal D es como una etapa de diagnóstico, sí, porque dice identificar en coordinación con el gobierno aquellas reformas, leyes. Desde ya se las podemos decir. No hay necesidad que transcurran 6 meses para decirle que hay que revisar el Código Penal, que hay que derogar el decreto 116/2019 que limita el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, que hay que derogar el decreto 93/2021, que hay que derogar esa reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional en donde les da una inmunidad parlamentaria. Y ojo, si eventualmente se consideran algunas reformas constitucionales, sepa que aunque se propongan el próximo año, no es que surtirán efecto el próximo año, porque el proceso de reforma constitucional lleva un proceso completamente diferente a la reforma o derogación de una ley ordinaria. La Constitución de la República tiene que ser ratificada en una siguiente legislatura. Entonces, indica de que si en el 2023 hay una reforma constitucional, tendrá que ser ratificada en el 2024. Entonces, vea usted que legalmente y jurídicamente las líneas de tiempo tienen que valorarse porque también generan una limitancia dentro de los procedimientos ya establecidos. Vamos a ver, doctor Odir Fernández, ya para concluir. A usted personalmente, como académico experto en temas de transparencia, ¿le deja plena certidumbre este memorándum de entendimiento o le deja algún grado de inseguridad de parte del gobierno y de la ONU para resolver, ponerse de acuerdo en todo lo que la ONU quiere para venir aquí a trabajar con la corrupción, contra la corrupción de manera independiente, sin ataduras, sin manipulaciones y con toda la autonomía del caso? Mire, importante decir que el mensaje que nos deja la firma y la suscripción de este memorándum de entendimiento es un primer momento importante. Sí. Pero esto no indica de que ya esté el convenio, porque dentro de la negociación del convenio será otra etapa, otra discusión. Preocupa, si transcurrieron 10 meses para llegar a un memorándum de entendimiento, que este documento únicamente habilita a las partes. Si usted y yo firmásemos un documento es como que solo hablemos del tema, esto nos habilita para que hablemos del tema, pero hablar del tema no indica de que ya están las reglas puestas para el establecimiento de una condición. Sí. Entonces habría que ver si va a tomar un periodo de tiempo mayor, que me deja de que hay un buen mensaje de comenzar a negociar el establecimiento de la misión.
pero la ciudadanía no va a entender eso, Sí, la corrupción no entiende eso. La gente quiere que comience a operar una comisión internacional porque queremos ver privados de libertad y sometidos a la justicia a los corruptos que hoy están amparados en la impunidad. Entonces, finalmente le digo, como memorándum y como partes que se ponen de acuerdo, excelente. No hay un convenio que establezca las reglas claras que diga que la misión viene y bajo qué condiciones viene. Queda una sensación, Odir, como que no se pusieron de acuerdo en puntos álgidos y que se dan tiempo para ver cuándo logran consensuar. Pero prácticamente tendrán 6 meses para poder seguir abordando la temática y llegar a un punto de inflexión en que las partes finalmente se pongan de acuerdo y se establezca bajo qué criterios, si ejercerá la acción penal, no la ejercerá, querellante adhesivo, si estará limitado, qué acciones completamente tendrá. De financiamiento no hablan nada aquí, ¿verdad? Se establece que ya en la fase 2, si ustedes se fijan en la fase 2, ellos comienzan a hablar de la verificación del financiamiento en el inciso 11. Las partes convienen que la segunda fase sería gradual, comenzando por definir de común acuerdo los términos de referencia para la selección del liderazgo idóneo del titular del mecanismo, así como su equipo de trabajo, contrataciones y financiamiento. Sí. En la tercera línea habla del financiamiento, pero no dice de dónde vendrá el financiamiento, quién lo financiará, y es un monto importante que se lo hará. Bueno, queda la incertidumbre si se pondrán de acuerdo lo más rápido posible o si prorrogarán esos 6 meses de la primera fase. Quedamos en la incertidumbre, francamente, en qué momento del cuatrenio de la presidenta Xiomara Castro pudiese instalarse este mecanismo anticorrupción en Honduras. No tenemos, así de la manera como este memorándum redactado, no tenemos la certidumbre que pueda ser inmediatamente como lo quisiera, lo idealiza y lo demanda la población de Honduras. Doctor Odir Fernández, muchas gracias por su comparecencia esta noche en el Noticiero Líder de Honduras. Gracias a usted, buenas noches. Cristina.